Buenas tardes. Hoy vamos a empezar con las revoluciones científicas y antes de empezar vamos a pararnos en el significado de revolución. En principio, una revolución es una acción de revolver o revolverse, pero también es un cambio profundo. ¿De qué tipo? Normalmente violento, que tiene que ver con las estructuras políticas y socioeconómicas de una comunidad nacional. Por eso hablamos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, ¿no? Entonces es un levantamiento, una sublevación popular. Pero cuidado, también es en astronomía el movimiento de un astro a lo largo de una órbita completa. Y eso es lo que vamos a tratar hoy. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente cuando pensamos en revoluciones pensamos en cambios violentos de instituciones políticas, económicas y sociales, pero inicialmente era el movimiento de un astro. Y justamente los historiadores, para intentar unir las dos nociones, intentaban justificar que siempre que se da una revolución hay 4 fases porque hay ciclos, igual que la luna tiene fases, revoluciones de un astro, pues también la historia tiene sus fases y había una fase de tiranía, que eso implicaba una resistencia contra esta tiranía, una guerra civil y luego se volvía a la restauración. Vale, no es del todo acertado, no siempre se dan estas 4 fases, pero vemos cómo intentamos unir algo que es astronómico con algo que es social. Bien, ¿y por qué? Porque todo empezó con un libro escrito por Nicolás Copérnico, que me imagino que ya os suena, que como veis por las fechas es un señor del siglo XVI, y esta obra era sobre las revoluciones de las órbitas celestes. Esta obra va a provocar una revolución en la ciencia. No va a ser violenta, como vamos a ver, va a ser bastante paulatina, se tardaron mucho tiempo, había mucha resistencia y de ahí viene que posteriormente pues se utilice para los grandes cambios sociales. Lo que vamos a hablar nosotros, en cambio, es un gran cambio en la historia de la ciencia. Antes de iniciar esta gran revolución científica que hubo, vamos a hablar un poquito de las cosmovisiones científicas. ¿Qué es esto de una cosmovisión? Pues es una forma de interpretar el mundo. Y ya vimos al principio del curso, cuando hablábamos del paso del mito al logos, que inicialmente, antes de que surgiera la filosofía, los poetas, los aedos, narraban los sucesivos nacimientos de los dioses. Y esos sucesivos nacimientos de los dioses se llaman teogonía. Y hablamos de la teogonía de Hesíodo. Y esos nacimientos de los dioses explicaban cómo habían surgido los cielos, cómo había surgido el mar, y a partir de esos sucesivos nacimientos y de las relaciones de los dioses explicaban el universo. Ya vimos al principio de curso que los mitos tenían una estructura, suponían que del caos poco a poco se había instalado un orden, que la naturaleza era ordenada, no un orden estático, sino un orden dinámico. Se suceden, por ejemplo, las estaciones, se sucede después del día la noche, y de ahí justamente viene la palabra cosmos, porque originalmente cosmos significa orden. Como ya sabemos, el paso del mito al logos, el primero de los temas que vimos, en el siglo VI a.C., estos relatos míticos, estos relatos donde aparecían dioses, van a ser sustituidos por explicaciones científicas, filosóficas, racionales. Ya sabemos que durante siglos filosofía, ciencia, racionalidad van a ser lo mismo. Y se va a considerar, igual que en los mitos, que al inicio de todo era el caos y que la naturaleza ha establecido un orden regular y estable. Cosmovisión, por lo tanto, como estamos viendo, significa una visión o concepción global del universo. Y teogonía, como vimos al principio de curso, es me estoy yendo para atrás y no quería, pues escribo un poquito rápido,
la generación de los dioses del paganismo. Ya vimos que paganos eran los griegos y los romanos, porque pagano quiere decir no está bautizado. Y los griegos eran paganos, no eran ateos, tenían sus dioses, pero no eran cristianos. Bien, entonces, en principio cosmología sería, por lo tanto, el nombre que se da a una teoría que trata acerca del mundo, del cosmos entero, de su totalidad. Y desde el inicio de la filosofía ha habido grandes cosmólogos. Por ejemplo, los presocráticos ya vimos que aparte de establecer que el agua era el principio de todas las cosas, también les interesaba los astros como tales, ¿de acuerdo? Astrónomos famosos de la antigüedad, Aristarco de Samos, Hiparco, Claudio Ptolomeo, pero también hemos visto que los filósofos también tenían sus teorías acerca del cosmos. Hemos hablado en más de una ocasión del diálogo El Timeo de Platón y ahí aparece una teoría cosmológica. También, y vamos a hablar de ello, Aristóteles tiene una teoría cosmológica. Sin embargo, el término cosmología se lo debemos a Christian Wolff, ya vimos, es un racionalista de finales del siglo XVII, principios del XVIII, y que para él era una de las ramas de la metafísica. Por lo tanto, no es como hoy en día, sino un estudio acerca de los orígenes del universo. Cuidado, acerca de los orígenes del universo, sí, hoy en día la cosmología trata acerca de los orígenes del universo, pero hoy en día no consideramos que la cosmología sea una rama de la metafísica como era para Wolff. Si nos acordamos, cuando vimos el tema de la metafísica, para Wolff la metafísica estaba dividida en ontología, teología, psicología y cosmología. La ontología acerca del ser, la cosmología acerca del mundo, la teología acerca de Dios y la psicología acerca del alma. Y dado que era una rama de la metafísica, era aquello que estaba más allá de las apariencias, aquello que no se puede captar por los sentidos. ¿De acuerdo? Como vimos también en el tema de la metafísica, Kant va a negar que la cosmología o la ontología o la psicología o la teología sean ciencias y va a considerar que acerca de aquello que está más allá de la experiencia, aquello que está más allá de lo que yo puedo percibir, no puede haber un conocimiento científico. Hoy en día, en cambio, en la actualidad, consideramos que la cosmología es una disciplina científica emparentada con la física, con las matemáticas, con la astronomía, ¿de acuerdo? Entonces todas estas ramas se unen en la cosmología. Y hoy en día, ¿qué pretende un cosmólogo, un astrofísico, un astrónomo? Bueno, pues una construcción de un modelo del universo, pero que sea coherente y compatible con los datos. Y hoy en día, además de otras cuestiones, por ejemplo, una reflexión acerca del espacio y el tiempo, también se trata acerca del origen del universo, a pesar de que Kant dijera que la cosmología no debería tratar estas cuestiones. Os sonará, seguramente no domináis, pero os sonará la teoría del Big Bang. Bien, me voy a parar aquí porque esta es mi pequeña introducción y os aviso que vamos a dividir en la cosmología en la época antigua y medieval, luego la cosmología en la época moderna y luego brevemente veremos las teorías contemporáneas. Brevemente porque son unas teorías un poquito complicadas y por lo tanto vamos a dejarlo porque obviamente estamos en primero de bachillerato y esto es una introducción, ¿vale? En el próximo vídeo las teorías de Aristóteles, que van a ser las teorías que se van a mantener durante la antigüedad y el medievo. Hasta ahora.